tardes. Mi nombre es Aranza Zurrío Salido, soy la directora artística del Teatro Circo Prisen. Hoy inauguramos un ciclo que es Circo y Diálogo. Empezamos con Mujer y Circo. El mes de marzo parece que brinda. En realidad la ponencia de hoy es para poner en valor los valores de la mujer, pues perdonad la redundancia, de la mujer en el circo y lo avanzada que ha sido la historia de la mujer dentro del circo comparativamente a la historia de la mujer a lo largo de la historia nuestra española, ¿no? Hoy tengo para la ponencia va a estar Francesca Oloy. Ella es doctora, bueno, no le faltan títulos, le decía yo, le digo, pero chica, esto es demasiado ya. Es doctora en sociología, doctora en antropología, doctora en pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Además, ella es profesora asociada de la Universidad de Milán. Tiene muchos estudios hechos sobre la mujer y es la razón por la que la hemos elegido para que sea la que dé la ponencia, porque ella va a hacer una presentación de la evolución de la mujer en España desde los años 20 hasta la actualidad. Un marco general, con algunas pinceladas al circo, y para luego conocer la historia de la mujer en el circo, aquí en España, tenemos con nosotros a Graciela Galán y a Marieta Tonetti. Graciela Galán es artista de circo, debutó con 17 años, bueno, debutó ganaste, más bien, el premio, corrígeme, de cama elástica, ¿no? Sí, campeona de España de cama elástica, a los 22 años debutó en el circo ruso de Ángel Cristo. Eso es que digo, que me va apuntando, que es lo mejor. Sí. Bueno, ella ha trabajado en los circos más prestigiosos del mundo y además ha ganado premios tan notorios como el de Villa de Madrid y el premio, la medalla al mérito de las bellas artes, que bueno, es una maravilla que también hoy esté aquí con nosotros. Y Marieta Tonetti. Marieta Tonetti es hija del payaso Pepe Tonetti, que todos conoceremos. Se ha criado en un circo, en el Circo Atlas. Marieta, aunque actualmente no es artista de circo, sí ha sido artista de circo. Con 7 años debutó también como domadora de caniches, caballos y ponis. Luego, además, también bueno, trabajó con los elefantes, también estuviste, y también fue cuyer, ¿no? Entiendo, a los 11 años, sí, como cuyer. Acrobacias a caballo, sí. Acrobacias a caballo con 11 años, ni más ni menos. Actualmente ha sido recientemente elegida presidenta del Club de Payasos. Y bueno, pues una suerte también porque son dos mujeres que van a dar un punto de vista de la mujer en el circo desde distintos lugares, ¿no? Complementando la ponencia de Francesca. Entonces, bueno, espero que lo disfrutéis. Va a ver cómo lo vamos a dividir. Es una ponencia de 45 minutos y luego va a haber una tertulia, una conversación. Yo me sentaré como moderadora, yo antes estoy presencial, pero para que ellas tres puedan conversar y dar ese punto de vista que os decía de la mujer en el circo de una manera como si estuviésemos en el salón de casa. Y bueno, al final se va a dar un turno de preguntas para quien quiera hacer alguna pregunta a las personas que están aquí. Así es que nada, muchísimas gracias por haber venido y vamos a disfrutar y a conocer a las mujeres. Yo tengo una pregunta antes de empezar. ¿Hay alguien que no sea español? No. Entonces, esa va a ser una ponencia para mí, sobre todo porque vosotros ya conocéis bastante la historia de España y de la mujer en España. Como habéis entendido un poco de mi acento, soy italiana, entonces pido disculpa ya si voy a hacer algunos pequeños errores. Y también primero quería agradecer también a Aranzazu por esta invitación. Para mí de verdad es un placer empezar a conocer también ese mundo, este arte, el arte del circo, que para mí es muy fascinante. Yo vengo de una investigación también sobre prácticas artísticas y participativas, más sobre el teatro del oprimido, no sé si alguien lo conoce. Y entonces cuando me preguntaron de hacer esa ponencia, para mí fue un salir de mi zona de confort, pero estoy muy feliz de tener muchos nuevos aprendizajes, ¿vale? Entonces voy a acompañaros. ¿Se me escucha bien?
Sí, un poco en esa exploración de la historia de la mujer en España para entender después mejor, ¿no?, esa relación de circo y mujeres y para que podamos entender mejor, ¿no?, todos los conceptos y todas las experiencias y los relatos que nos van a traer las compañeras. Y entonces yo empezaría un poco apoyándome en algunas fuentes académicas, ¿vale?, españolas, de mujeres que provienen también del Instituto de Estudios de la Mujer, ¿no?, de la Universidad de Granada, por ejemplo, y iría un poco a entender una base, o sea, el hecho que a lo largo de la historia la mujer en España fue excluida de lo público, ¿no?, de la vida pública de manera sistemática. Eso las fuentes académicas nos traen, quizás por algunos habéis vivido un poco esta experiencia, y sobre todo las fuentes nos cuentan que su lugar era la familia, el hogar, entonces las transmisiones de valores morales, ¿vale? Y sobre todo lo que pasaba era que estaba apartada de la política, del trabajo y de la cultura, ¿no? Para nosotros es muy importante que estamos acá hoy, la cultura, y no se reconocía plenamente, decimos, su capacidad de razonar y decidir por sí misma. Y entonces se la excluía de manera sistemática de todos los espacios donde se creaba y se recibía la cultura, ¿vale? Y también de los ámbitos donde se tomaban las decisiones. Todo esto, según la historiografía, según abajo de la tutela del marido o del varón de casa, ¿vale? Y eso, según lo que se ha documentado, fue el modelo ideológico dominante en España hasta bien entrado el siglo XX. Y es un poco importante porque es un poco el telón de fondo que hay a leer todo lo de que vamos a hablar después sobre el circo, ¿no? Antes de hablar de los años 20, España aparentemente llegó un poco tarde al feminismo respecto al resto de Europa. No fue una casualidad, ¿vale? Había algunas razones estructurales. En primer lugar, se habla de un desarrollo industrial débil y eso impidió la formación de una clase media progresista. Entonces, ¿eso qué hacía? Que era más difícil que se impulsaran cambios sociales, ¿no? Y también, en segundo lugar, una de las razones por qué se retrasó un poco la llegada del feminismo es que había un sistema político que, aunque era liberal en teoría, funcionaba en la práctica según el fraude electoral y esta palabra que aprendí recientemente, el caciquismo, que es muy lindo como suena. Caciquismo, ¿vale? Caciquismo. Y entonces eso que hacía, que se generaba una desconfianza, ¿no?, en el sistema político, una desconfianza de los ciudadanos y alejaba a muchos grupos de la política e incluso a las primeras organizaciones feministas, ¿vale? Entonces se tardó un poco a tener esa participación política directa de las mujeres, ¿no? En tercer lugar, otro elemento importante que destacan fue el papel de la Iglesia Católica, ¿vale? No solamente en España, podemos ver Italia, por ejemplo. Entonces había ese papel en la educación y en la construcción de la identidad femenina, ¿no? Y según lo que se estudió, mientras en países de tradición protestante, por ejemplo, las mujeres participaban en movimientos sociales vinculados a la religión, ¿no? Entonces allá ellas podían ganar una experiencia también organizativa y también una confianza en
en sí misma. Al contrario, en España la Iglesia controlaba la educación de las clases acomodadas y reforzaba este papel de la mujer como solamente esposa y madre. Entonces era como la vocación natural que se asignaba a las mujeres. Y a todo eso se sumaban también las muy altas tasas de analfabetismo, ¿no? El analfabetismo femenino era un problema y también había un acceso muy limitado al mercado laboral de parte de las mujeres, ¿vale? El resultado, según la historiografía, es que España ha tenido un retraso significativo del movimiento feminista. Pero cuando el movimiento feminista llega, es diferente del movimiento feminista en otros países, o sea, era más social que político, en el sentido que era más centrado en la vida concreta de las mujeres, más que en las grandes reivindicaciones más abstractas, ¿vale? Pero tras la Primera Guerra Mundial algo empieza a moverse, entonces hay dificultades económicas y esas dificultades económicas empujan a la mujer de clase media hacia el trabajo y también hacia la vida académica, ¿vale? Entonces se forma por primera vez una base social de mujeres que trabajan, que estudian y también que empiezan a tomar conciencia de su situación. Y también algo igualmente significativo pasa en el imaginario colectivo, porque la imagen de la mujer que reivindica, ¿vale?, que sus derechos empieza a cambiar. Si hasta entonces la feminista era vista como una figura amenazante y poco femenina, en este momento esa imagen decimos que se suaviza de una cierta manera hacia la figura de una mujer responsable y racional. Y esto puede parecer un detalle menor, pero la aceptación social de quien reivindica es muy importante porque es como una condición necesaria para que el movimiento feminista del tiempo pudiera avanzar, ¿vale? Entonces, en este contexto de muchos cambios, se crea en 1918 la Asociación Nacional de Mujeres Españolas y a partir de los años 20 a las demandas sociales se unen por primera vez también demandas políticas, entonces no solamente sociales, pero también políticas, y emergen todas esas figuras que van a conocer mucho mejor que yo, como por ejemplo Carmen de Burgos, Clara Campoamor, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Clara Campoamor creo que merece también una mención especial, ¿no? Porque en 1931 defendió el sufragio femenino en el debate de las Cortes Constituyentes de la República. Aparentemente no fue un debate fácil, una defensa fácil, porque se tuvo que enfrentar, ¿no? No solamente a la oposición conservadora, pero también dentro de su propio espacio político, ¿no? Y entonces, bueno, como saben, no sé yo, y lo logró. Pero parece que a pesar de todo, muchas de las reformas y de los cambios, ¿no?, que se consiguieron en este periodo histórico, parece que no fueron un resultado directo de esta presión feminista, ¿vale?, sino también de cálculos políticos, o sea, los derechos de las mujeres, nos dice la historiografía, han sido reconocidos cuando convenía políticamente y no simplemente porque fueran justos o porque fueran reclamados con suficiente fuerza, ¿vale? En todo eso vamos viendo que tenemos la paréntesis franquista, ¿no? Con la guerra civil, lo estábamos hablando antes, hay la imposición, ¿no?, del régimen franquista. Entonces el movimiento feminista se paraliza.
y según lo documentado, el franquismo intentó explícitamente restringir a las mujeres al ámbito de la familia, al hogar, perpetuando esa ideología de que hablábamos antes, ¿no? Una ideología que veía como lo normal la subordinación femenina. Entonces, era también vista como algo patriótico, ¿no? Estar subordinada. Pero, incluso en este contexto de mucha represión, como sabéis, hubo mujeres que justamente se atrevieron a pensar, ¿no? a escribir, a organizarse también en la clandestinidad. Entonces, procediendo con los años, a lo largo de los años 70, el movimiento feminista vuelve a tomar fuerza y también presencia pública, ¿no? Las motivaciones son varias, o sea, por un lado la expansión económica, ¿vale? Entonces, esto permite que la mujer se acerque al mercado laboral y también la apertura de España al exterior a través del turismo, la inmigración, la llegada a España de algunos textos del feminismo internacional muy significativos, ¿vale? Todo eso permite que el movimiento feminista vuelva a cobrar fuerza. Y hay un momento simbólico que es el 1975, que es el Año Internacional de la Mujer declarado por la ONU, y en diciembre de este año se celebra en Madrid se celebran las primeras jornadas por la liberación de las mujeres, ¿vale? Entonces se presenta un programa de reivindicaciones que, si la pensamos ahora, siguen impresionando, ¿no? Por la audacia y también la fuerza de esas reivindicaciones en ese preciso contexto histórico donde había unas normas profundamente arraigadas, ¿no? Y esas reivindicaciones abrían brechas. En todo eso, con la transición democrática, se añade en toda esta complejitud una capa más, ¿no? Entonces, complejidad, puede ser, complejidad, una capa más, en el sentido que las mujeres se encuentran ante un dilema permanente entre la militancia feminista y la militancia política, entre consolidar la democracia en ese periodo histórico o exigir que esa democracia vaya un poco más lejos también hacia la mujer y sus derechos. Entonces, en ese momento primó la democracia, ¿no? Luchar para conseguir lo que era en ese momento más fundamental. Y hoy en particular me quiero detener un poco más sobre algo que creo que es especialmente relevante por la conversación que vamos a tener sobre mujeres y circo después, o sea, esos cambios legales que afectaron directamente al cuerpo de la mujer, o sea, a su autonomía, a su capacidad de decidir sobre sí misma, ¿no? Porque al final de esto estamos hablando, cuando hablamos de circo también estamos hablando de cuerpos, ¿no? En el circo. Entonces estamos hablando también de quién tiene derecho a controlar el propio cuerpo, quién decide sobre él. Y para repasar un poco la historia, para recordarnos, ¿no? Cuántos pasos adelante hemos hecho, según lo documentado, hasta 1975, una mujer en España necesitaba el permiso firmado de su marido para firmar un contrato de trabajo, cobrar su propio salario también, o sacar el carnet de conducir, abrir una cuenta bancaria o pedir un pasaporte, ¿vale? Para cosas que ahora nos parecen la normalidad. Alguien ha tenido que luchar para todo eso. Entonces, la autonomía, si lo pensamos bien, la autonomía del cuerpo femenino y también su capacidad, como hemos dicho, de moverse, de trabajar y, en definitiva, de existir de manera independiente, estaba legalmente
bajo el control de otra persona. Entonces, este año, en 1975, con la anulación de la licencia marital, algo cambia. En 1978, la Constitución garantiza la no discriminación por razón de sexo. En el mismo año se despenalizan los anticonceptivos. En 1981 se aprueba la ley del divorcio, exactamente. Y en 1985 se regula parcialmente el acceso al aborto. En 2004 se aprueba la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. En 2007 la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Entonces, cada una de estas fechas hasta ahorita, ¿no? Estos años, representa, es importante, ¿no? Tenerla bien presente porque representa una batalla al final, como hemos dicho, una lucha. Y cada una de esas luchas y de esas fechas habla de cuerpos, ¿no? Entonces, todo lo que acabo de describir, ¿no? Esta larga historia documentada de transformaciones en torno al cuerpo femenino, ¿no? De exclusión también de lo público, que hemos dicho, y de conquistas legales que costaron mucho, ¿no? Todo eso es el mismo terreno donde se mueve el circo. Entonces, como podríamos decir, no es un telón neutro, ¿no? Es un contexto que da sentido a todo. ¿Y por qué es importante? Porque si pensamos a una mujer en el circo en los años 20, en los años 40, en los años 70, mientras que estaba en el circo lo hacía dentro de esta historia. Entonces, lo hacía con ese peso encima, ¿no? Ese peso de la sociedad encima. Y entonces, precisamente por eso, a veces no estaba simplemente haciendo como un número de circo, ¿no? Desde fuera, ¿no? Si yo no soy una mujer de circo, no conozco el circo desde dentro, pero entonces desde fuera, cuando vemos el circo, a algunos le puede parecer un espacio un poco donde, si lo analizamos, las normas de género, ¿no? Han sido históricamente tanto reproducidas, pero también transgredidas al mismo tiempo, ¿no? Y si pensamos a las acróbatas, a las amazonas, las domadoras, ¿no? Ocupaban todos un cuerpo excepcional. Y esto ponía de una cierta manera en crisis, ¿no? La norma burguesa del tiempo. Y eso me hizo reflexionar sobre lo que dice, de que habla Foucault en Vigilar y Castigar, y él describe cómo la modernidad industrial, ¿vale? Produjo lo que él llama cuerpos dóciles, ¿vale? Entonces, cuerpos que se dejan adiestrar, corregir, ¿no? Optimizar. Y todo eso no mediante una violencia directa, ¿vale? Sino a través de una serie de dispositivos, como por ejemplo la escuela, la fábrica, el hospital. Y todos esos dispositivos, en su opinión, moldeaban los cuerpos, ¿no? Haciéndolos productivos y conformes a las normas. Pero la norma no es siempre un mandado externo, ¿no? Se interioriza, en el sentido que el cuerpo se disciplina a sí mismo. Y cuando pienso a esto, me vienen a la mente muchos ejemplos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi práctica docente en la universidad, lo he visto muchas veces, porque cuando normalmente imparto clases a los estudiantes, que paréntesis, son estudiantes de educación, ¿no? Entonces saben que el aprendizaje pasa a través del movimiento, de la experiencia.
En el momento en que yo propongo una clase diferente, ¿no? Una docencia diferente, y no utilizo la clase frontal, ¿no? Pero utilizo algunas metodologías artísticas y participativas como la que comentaba antes, con el objetivo de hacer menos abstractos algunos conceptos. La reacción inicial pueden imaginar que es de completo desconcierto, en el sentido que ellos, como todos, hemos estado acostumbrados a estar bien sentaditos en nuestra silla y escuchar la clase que la profesora o el profesor nos daba. Entonces, una vez que, pero, hacen experiencia de una didáctica más participativa, diferente, etcétera, no quieren más volver a lo que tenían antes, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque al principio, lo que al principio les descoloca, ¿no? Al final acaba siendo su preferencia. Y eso, ¿no? Para conectarnos a lo que estaba diciendo, revela lo que decimos, ¿no? Que la docilidad de los cuerpos no es algo que se prefiere, es una costumbre que viene impuesta, ¿vale? Y entonces el cuerpo aprende a conformarse, pero no ha elegido esa conformidad. Y esto se hace aún más visible si pensamos a la escuela secundaria, no sé, cuando trabajamos con niños más pequeños, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé por un periodo en un instituto y cuando proponía esas metodologías más activas y experienciales, los estudiantes al principio estaban mucho más agitados, no porque la propuesta fuera caótica, pero porque estaban acostumbrados a pasar 8 horas sentados. En esa era es alucinante poder pasar 8 horas o lo que tienen que pasar simplemente sentado y no sabían gestionar esta libertad, ¿vale? No estaban acostumbrados. Entonces su cuerpo había aprendido la disciplina y la disciplina se había convertido a su vez en la norma, en su zona de confort, podríamos decir. Entonces ese movimiento paradójicamente los destabilizaba, ¿vale? Entonces es precisamente acá donde entra el circo, o sea, si la escuela, si pensamos la fábrica, ¿no? El hospital, todas esas instituciones producen cuerpos dóciles, ¿vale? Lo que podríamos llamar como cuerpos dóciles. El circo, a lo contrario, propone exactamente el contrario, ¿no? Como hemos dicho, en el circo hay cuerpos que hacen lo que un cuerpo no debería poder hacer, ¿no? Hacen lo imposible. Entonces, el circo, de una cierta manera, parece desafiar la norma de lo posible y lo vemos en esos cuerpos que, como un trapecista, un equilibrista, ¿no? Rompían todas esas normas al mismo tiempo. Entonces, como he dicho antes, su presencia en esa pista no era simplemente un entretenimiento, en mi opinión, era una demostración también corporal que el cuerpo femenino podía ser fuerte, por ejemplo, o autónomo o capaz de asumir un riesgo. En definitiva, era soberano de sí mismo, ¿no? Esto es aún más increíble si pensamos, como hemos dicho, ¿no? En todas las historias, cómo en la historia el cuerpo femenino ha sido controlado todo el rato. Y entonces la medicina, hemos dicho, ¿no? Lo definía como frágil, un cuerpo que necesitaba protección. Y cuando miramos al circo, no vemos esto, es completamente diferente. Entonces había todas esas instituciones que decían a la mujer cómo debía ser su cuerpo, cómo debía moverse y qué podía hacer y qué no. Y en ese contexto vemos en el circo, en vez, una mujer que saltaba, que volaba, o sea, un cuerpo femenino que hacía reír una multitud, ¿no? Entonces, muy impactante, un contraste muy fuerte, muy lindo. Entonces, yo creo que una mujer en esa época era más que un artista, en el sentido que era
también un cuerpo que se escapaba de todas esas normas sociales impuestas sobre ese cuerpo. Y antes de terminar un poco esa parte más histórica y adentrarnos en el debate, me gustaría compartir unas palabras de un escritor uruguayo que yo amo mucho, que es Eduardo Galeano, y en su ciclo, que se llama La vida según Galeano, él también reflexiona sobre cómo las mujeres han sido representadas tanto en Latinoamérica, pero como también en otras partes del mundo. Y hay un fragmento suyo muy significativo que dice: saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o incluso milenios, esta ha sido la imagen que muchas veces se ha proyectado sobre las mujeres. De su pasado sabemos poco, ecos de voces masculinas, sombras de otros relatos. Para elogiar a un prócer se suele decir: detrás de todo gran hombre hay una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de simple respaldo de silla. Pero yo, creo que todos queremos mirar un poco la historia desde otro lugar, y entonces hoy vamos a conocer dos historias de mujeres que desbordan un poco ese identikit, ¿no? de que habla Galeano. Y lo desbordan porque son mujeres que han construido su propio camino con arte, con creatividad, con mucha valentía, ¿no? Si pensamos a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, por eso me gustaría invitar a subir al escenario a Graciela y Marietta. Bueno, enhorabuena, Francesca, sobre todo porque además has hecho un repaso a la historia de la mujer en España, que para una italiana aún tiene más mérito, ¿no? que para aún siendo española, y lo has hecho francamente bien. Así es que muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que tú querías hacerles un par de preguntas. Perdonad, se ha ido la imagen. Antes de empezar, la imagen era Matilde de Fasi. Matilde de Fasi era la hija de Thomas Price, de Price. Aparte de como referencia, que nosotros aquí tenemos una sala que se llama Matilde de Fasi, pero más que nada también la teníamos ahí como imagen, porque cuando Thomas Price, en el primer circo, en 1868, que estuvo ahí en Bárbara de Braganza, ardió, le dieron otro terreno en la Plaza del Rey, que probablemente personas que están hoy aquí hayan estado en ese circo de la Plaza del Rey. Ese circo también sufrió luego la caída de una bomba y también tuvo que ser reconstruido. Pero el primer circo que se construyó allí, que fue, me parece, en 1880, iba a seguir siendo el director Thomas Price, pero bueno, tuvo la mala suerte que sufrió un accidente en uno de sus viajes como artista en Valencia, y entonces quien le reemplazó en la dirección no fue su hija Matilde de Fasi, fue su yerno, que fue Paris. Y bueno, pues ahí vemos un poco, yo creo, también el papel que por supuesto luego dirigirían entre los dos, pero quien figuraba era Paris. Entonces realmente ahí estaba también pues ese momento en que la mujer no podía estar en esa ostentación de la dirección y figurar, ¿no? A pesar de ser ella quien por derechos debería haber ostentado ese puesto. Dicho esto, yo creo que, Francesca, te voy a dar ya que querías hacerles un par de preguntas, ¿no? Me parece, y luego ya entramos en debate, y quien quiera participar del público, incluso en el momento de la conversación, también es positivo. Así es que te dejo la palabra. Claro, gracias, Aranzazu. Pues yo creo que estamos deseando todas y todos conocer mejor, ¿no? Graciela y Marietta. Entonces yo empezaría con algo sobre vuestra historia, en el sentido, ¿cómo empezó vuestra historia en el mundo del circo? ¿Qué os llevó a dedicar un poco vuestra vida a este arte? Bueno, pues yo no fue una decisión personal, porque yo nací en el circo
Nací en San Sebastián, de hecho, porque el circo estaba ahí en ese momento. A los 3 días seguimos ruta y me he criado en el circo, he crecido ahí, he estudiado ahí. Digamos que mi padre fue pionero también, como tantas otras cosas en las que el circo es pionero, en lo que ahora es tan moderno, ¿no?, que es el homeschooling. Pues yo ya lo practicaba con mi padre. Mi padre, bueno, como ya sabéis, era payaso. Cuando acababa la función se estudiaba el libro del maestro y por la mañana, al día siguiente, en su camerino me daba clase. Teníamos los mapas estos de España, político, físico, que los extendía ahí en el camerino y me daba todas las lecciones. Y fui sacando así todos los cursos, examinándome al final de la temporada circense. Venía a Madrid, me examinaba y fui sacando así los estudios, hasta que ya mi padre, cuando llegamos a COU, el pobre ya no se enteraba mucho y me dejó en Madrid con mis tíos, mi prima que está aquí ahora, y ahí ya fui terminando las cosas y nos íbamos todos los fines de semana, fiestas y todo al circo, hasta que ya terminé de estudiar y dije: papá, yo no me quedo en Madrid, me voy al circo. Debuté prontito haciendo un número de caballos ponis con caniches encima, que me enseñó una artista maravillosa que era Lidia Parlov, una señora del circo. Y después también con una troupe italiana, los Samperla, hice acrobacias a caballo, como con unos 9, 10 años. Después Ángel Cristo me enseñó a montar en elefante y estuve ya bastantes años trabajando como valladera, primero con los elefantes de Ángel, cuando los domaba Bárbara, y después pues, con otros elefantas en este caso, llevando también la administración del circo, junto con mi padre, cuando mi hermano y mi tío fallecieron. Y después, cuando mi tío murió, ya que era el compañero, ¿no?, el cara blanca de mi padre, pues también estuve trabajando con él, no maquillada de payaso, pero sí haciéndole la réplica en sus parodias y todo eso, y ya hasta el final, hasta que mi padre ya decidió retirarse después de 51 años de vida profesional. Es decir, yo me considero y siempre seré una chica de circo, una mujer de circo, haga lo que haga, esté donde esté. Esas son mis raíces y lo que yo llevo dentro, ¿no? Yo he aprendido a ser persona ahí, me he regido por ese entorno, ¿no?, que sin duda, como dice Francesca, no puede estar exento al 100% de lo que ocurre afuera, ¿no? Obviamente es como decir, si ahora no, es que ahora todo el mundo tiene móvil, pero la gente de circo no. No, claro, hay cosas que sí traspasan, ¿no?, digamos, esa pequeña membrana protectora que requiere también el circo y ese tipo de arte tan peculiar, ¿no? Pero sí es cierto que el circo ha podido y ha debido vivir un poquito siempre rozando el margen a todos los niveles, legal, social, cultural, de lo que el entorno estaba viviendo, porque de otro modo no hubiese podido avanzar, no hubiese podido sostenerse a lo largo de los años por la dificultad que conlleva, ¿no?, el mover todo eso, ese arraigo desarraigado, ¿no?, del vínculo interno, pero soltar el vínculo de afuera, el poder viajar, cambiar de país, cambiar de compañeros, cambiar con tanta frecuencia, cambiar de lo que ves cuando abres la ventana de tu caravana cada 3, 4 días o menos. Eso le ha aportado mucha libertad, mucha independencia. Y quizá pues en ese sentido, bueno, hay cosas que, a ver, mi punto de vista, yo no soy ni muchísimo menos tan erudita como tú, ¿no?, en el estudio y todo eso, es una visión empírica, ¿no?, de la situación, lo que yo he podido vivir en mis carnes. Yo nací en el año 66, en ese momento, en ese contexto social del que tú has hablado, pero es cierto que muchas de las cosas que tú has dicho que estarían pasando y de hecho pasaban fuera, por llamarlo de alguna forma, fuera del circo, yo no las he percibido ni yo ni en las mujeres de mi entorno del circo, y eso, bueno, se puede considerar hasta cierto punto una fortuna, no lo sé, pero sí es cierto que todas las mujeres del circo han hecho de todo. Más bien yo creo que ha estado limitado por capacidades físicas, musculares, de equilibrio, por talentos, ¿no? Creo que un aparato de circo, un trapecio, no sabe si quien se monta es un hombre o una mujer o qué.
sino alguien que tenga esa estabilidad, que tenga esa gallardía, ese valor, esa fuerza muscular o ese arrojo. Ese es el que va a estar ahí en el trapecio. No importa qué es, si es una mujer, es un hombre. Las mujeres han hecho disciplinas en las que han brillado y han sido y son muchísimo mejores que los hombres en prácticas y disciplinas circenses, porque, por ejemplo, contorsionismo. Bueno, hay muy pocos hombres contorsionistas, muy pocos. Entiendo yo que el cuerpo femenino se prestará a una flexibilidad mayor, pero en todo lo demás yo he visto mujeres en el circo, bueno, y tú también, que han hecho todas las disciplinas perfectamente si han llevado al límite sus capacidades físicas, mentales, de creatividad, artísticas, si han hecho ese mismo esfuerzo, porque el esfuerzo y el entrenamiento es el mismo para todos, no lo olvidemos, hombres, mujeres, es el mismo, y han brillado muy por encima de los hombres. Y ya por último, por si luego esto sale, también después, también otra cosa muy importante hay que tener en cuenta, en el circo es requerimiento esa sinergia, ¿no?, que se tiene que producir de la unión de todos. Todos tienen que ir a una, los ancianos con su experiencia y sabiduría, los niños pues con su ilusión y el ir aprendiendo y aportar su granito de arena y salir también al escenario o coger 4 sillas en el desmontaje, las mujeres conduciendo sus camiones, sus remolques. Yo misma con 18 años llevaba mi Land Rover con mi remolque caravana de 11 metros, cargaba mis cosas, llenaba mi depósito de agua, es decir, como cualquiera de los demás. Incluso había chicos que no lo hacían y yo sí. Y como yo, tantas y tantas mujeres han montado, desmontado, montan sus aparatos, los desmontan y después brillan en la pista por elección propia. Es decir, está claro que esa capacidad de agencia de la que se habla aquí, que es ese cambio, esa capacidad de cambiar la estructura o donde estás, se ha dado, obviamente. Lo que yo no sé es si la mujer de circo, en concreto, ha buscado eso, es decir, si se ha planteado que ese dar más de sí, ese más difícil todavía, que es el lema tan del circo, porque es que es real, ¿no?, esa exigencia a uno mismo por el afán y la satisfacción de, oye, si he hecho un doble, quiero hacer un triple, si he hecho un triple, joder, tengo que hacer un cuádruple, sí, pero como por un desafío con uno mismo, ¿no?, de superación personal, de eso que lleva el creador y el artista dentro, que es que no se puede controlar, no se debe controlar, y esa es la maestría, ¿no?, que está implícita, ¿no?, al artista de circo. Y la mujer seguramente ha hecho eso y eso ha producido cambios a muchos niveles, ¿no? Pero yo creo que la mujer lo ha hecho, igual que el hombre, por ese pundonor, ¿no?, artístico, y ha dado la casualidad que ese avance o ese desarrollo en sus funciones, cualidades, en hacer un número mejor, en coger más disciplinas, yo creo que ha sido por amor al arte. No ha necesitado la mujer ni se ha planteado voy a ser un no sé, como un acto político de reivindicación o ante la opresión o tal. Yo creo que lo ha hecho por eso, por amor al arte, y eso ha producido, ¿no?, que qué bonito que así sea, ¿no?, que el origen y la motivación también sea esa. Eso ha producido realmente esos pequeños cambios que fuera del circo seguramente han sido más duros o han costado más o han sido más a trompicones, y en el circo yo creo que ha venido más fluido por esa necesidad de ser lo que es el circo en esencia, ¿no?, que es vamos a hacer sinergia todos, vamos a buscar la mejora del espectáculo, más belleza, más técnica, más dificultad, más asombro, y vamos a estar unidos porque si no esto no avanza. Entonces, bueno, esa es mi visión o mi experiencia, ¿no?, más que todo. Bueno, voy a remitirme a tu pregunta porque a lo mejor te has anticipado, nos hemos anticipado a las preguntas siguientes y nos ha hecho ahí un... Pero muy bien, Marieta, la verdad que muy bien. Bueno, yo soy una bis rara porque no soy del mundo del circo, pero
con 19 años, mi hermano mayor, que está ahí, nos llevó por primera vez al circo. Vengo de una familia de muchos hermanos, éramos 10 hermanos y ya yo la sexta, pues ya no había mucho dinerito para ir al circo. Así que me imagino que con uno de tus primeros sueldos de ingeniero nos llevaste a los 5 pequeños al Circo Atlas, a ver la función del Circo Atlas. Y además estaba Miss Mara en el cartel y yo me quedé fascinada cuando digo, ay, madre mía, esto es para mí. Así que en el intermedio me fui a la parte de atrás y le dije a unos chicos, oye, ¿qué hay que hacer para entrar en el mundo del circo? Entonces me dijeron, bueno, ¿tú qué sabes hacer? Claro, era joven, estaba bien más o menos y digo yo, pues yo sé hacer cama elástica. Así que dijeron, pues a ver, súbete ahí, porque en la primera parte había un número de cama elástica. Así que bueno, los dejé un poquito perplejos porque la hacía mucho mejor que ellos. Así que dijeron, bueno, cuando quieras, cuando quieras. Pero, ¿qué pasaba? Pues que no era mayor de edad, como lo sabemos todas. Entonces tuve que esperar hasta los 21 años. Mi madre me llevó hasta su, ¿cómo era? Su confesor o el que le da consejos espirituales, y me dijo, para ver si me convencía, esta chica está enferma, está loca. Así que me llevó y le dijo, Trinita, no hay nada que hacer, lo tiene clarísimo. Así que bueno, esperé hasta los 21. Yo quiero recalcar que por la edad que tenemos la mayoría de los que estamos aquí, en mi época, pues yo recuerdo ir en el metro cuando iba a la universidad y las mujeres, había muy pocas líneas y eran los trayectos mucho más cortos, con lo cual muchas veces el metro iba atestado. Entonces yo desarrollé una técnica que me bloqueaba, ponía los codos bien y que si me metía en mano pegaba un codazo y luego me escabullía por ahí como podía, porque puede ser que el hombre montara un escándalo. Entonces cuando se acercaban un poquillo, pues entonces he conocido perfectamente en los años 70 pues lo que se vivía, tienes toda la razón. Bueno, cuando ya me fui al circo, que debuté en el circo ruso de Ángel Cristo, pues éramos pues 4 hippies, que nos fuimos allí, hippies, drogadictos, nos han llamado putas, éramos tortilleras, éramos de todo, pero nos lo pasábamos muy bien y nos apoyaron mucho los compañeros, la mayoría. Por supuesto, el circo no está exento ni de envidias, ni de machismo, ni de otras muchas cosas. Pero, sobre todo, yo lo que encontré en el circo, un mundo muchísimo más avanzado, en el que la mujer podía volar, o sea, no solamente físicamente, que es a lo que me dediqué, en cuanto vi un trapecio, pero realmente hay una frase que he robado de un libro que escribe una poetisa, Natalia Sosa, a Pinito del Oro, son cartas, y en la introducción se habla de que en el año 70, que es cuando derribaron el Circo Price, pues bueno, ¿cómo diría? Salió la película Tristana, y entonces está basado en textos de Pérez Galdós. Y Tristana dice que ella quiere ser libre, que quiere volar y que no quiere transitar esos caminos tortuosos que dejan los hombres van por carreteras, nosotras nos han dejado ir por el camino tortuoso que está al lado porque los hombres no son capaces de hacerlo. No creo que sea así, yo siempre he pensado que no diferencio entre hombres y mujeres, hay hombres que son un desastre, pero hay mujeres que también, y también me las he encontrado en el circo. Pero es verdad que en el circo he podido volar, ser un ser libre, me he sentido valorada, no ha habido brecha salarial, en muchas ocasiones las mujeres cobraban mucho más que los hombres porque estaban en cabeza de cartel. Y creo que no vaya a ser que vayas a hacer unas preguntas y me esté adelantando, así que van a decir, estas chicas del circo, ¿cómo hablan?
Así que bueno, esos fueron mis comienzos. Empecé con un año y dije, bueno, porque estaba terminando la carrera, dije, bueno, me voy a quedar por 5 años y luego ya lo dejo. Seguí estudiando y luego al final, tras los 5 años, dije, esto es lo mío. Así que aquí me quedo y después de 46 años, aquí estoy. Graciela ha hecho mención a una cosa importantísima, porque es verdad que siempre que se habla de la mujer en aquella época y mucha gente tiene erróneamente entendido, pues eso es lo que desde el comienzo se empezó a decir, ¿no? Que la mujer en el circo también tenía esas limitaciones. Obviamente había un corsé que era nacional, de las normas nacionales, pero es súper importante lo que ha dicho de no haber barreras económicas a la hora de recibir el salario, ¿no? Eso, claro, os daba una libertad que no tenía la mujer fuera. Yo tengo una pregunta al respecto. Con lo de claro, ese salario iba a una cuenta, digo, cuando estaba como estaba, que no se podía tener una cuenta de titularidad bancaria, una mujer no podía tener. ¿A qué nombre iba esa cuenta? O sea, quiero decir, ¿dónde iba ese dinero? ¿Te lo daban en metálico o iba a una cuenta? No, en la época se cobraba semanalmente, ¿verdad, Marieta? Y recibías el sobre, a veces con atrasos, que hay circos que no nos pagaban muy bien, pero bueno, recibías, en nuestro caso, como empezamos 4, pues era un desastre porque llegábamos los 4 a cobrar. Y decían, no, decía Ángel Cristo, muchachos, tiene que haber un jefe, pero era una cuestión de un poco de burocracia, que no podíamos ir los 4 a cobrar. Entonces, como el primer año teníamos muchas deudas porque habíamos comprado con un préstamo la cama elástica, la furgoneta, pues todo fue para pagarlo. Después yo estuve con una pareja que también pues estaba a fondo común y luego ya pues cada uno recibió lo suyo. Yo recibía porque se pagaba casi siempre en el sobrecito y tú si tenías cuenta, tampoco es que en esa época, al principio, claro, al no ser de circo, pues no, antes no era tan corriente lo de las cuentas, por eso. No tenía derecho a tener la titularidad. Claro, pero no puedo hablar de ello porque empecé en el año 80 y al principio fue invertir. No sé, Marieta, si tú tenías una cuenta bancaria o algo así. No, te lo daría, no la podía tener. Que no, por titularidad no podía. No. Por eso digo, te lo daba metálicamente. Yo sí, porque yo nací en el 66. No, tú sí. Te digo, anteriormente las... Yo tampoco cobraba porque yo formaba parte de la empresa, yo pagaba en sobre. Eso, ahí está. Por eso esa libertad económica, además, que podías disponer de ese dinero de manera muy bien. Qué bien. Pues, sí. A ver, yo tengo algunas preguntas. Primero, ¿qué significa tortilleras? Vaya jardín que te has metido. Bueno, es un poco complicado hoy en día, estoy muy perdida, tenía miedo que... Lesbiana, ¿no? Lesbianas, lesbiana, pero bueno, como ahora hay no fluido y binario y todo eso, ahí yo me pierdo bastante. Lo que sí que digo que el circo era, yo siempre digo una cosa, que el circo ha sido siempre refugio de marginados. Es decir, en el circo convivíamos lo peor y lo mejor, junto a grandísimos artistas había gente que a lo mejor había salido de la cárcel y le resultaba complicado tener un trabajo. Personas de todos los colores, de todas las religiones, y todos convivíamos perfectamente. Yo he visto gente que se separaba cuando no había divorcio y con toda naturalidad estaban, incluso vivían con su nueva pareja y nadie cuestionaba nada de esto. He visto parejas de mujeres y de hombres viviendo, pero en el año 80 que todavía estaba la cosa complicada en España. Por ejemplo, yo lo voy a contar porque lo cuenta ella abiertamente. Pinito del Oro abortó en el año 49, lo cuenta ella, que no sé cómo, bueno, tuvo consecuencias, porque luego estuvo enferma, iría, pues no sé, a una partera o algo así, o alguien se lo haría clandestino, y ella pues decidió abortar porque escogió su vida profesional. Se iba a Estados Unidos y dijo, esto yo creo que en el mundo de fuera era imposible, pero para que veáis el mundo del circo, lo avanzado que estaba.
Yo también tuve que abortar, también fue mi elección, pero me tocó ir a Londres, bueno, mejor porque me ayudaron mis hermanos, porque bueno, me quedé embarazada y todavía estaba prohibido. Así que bueno, me tocó y ya está, pero o sea, para que veas el nivel de adelanto que tenía la mujer, digamos, respecto al hombre en esa época, que estoy hablando del año 49. Y nadie, bueno. Gracias por compartir un poco también esto. ¿Tú tienes algo que decir de eso al respecto? No, de eso no. Pues hemos tocado muchos temas, algunos que, bueno, lo vamos a tocar todo poco a poco. Y habéis hablado, ¿no?, de esa percepción de no tener discriminación dentro del circo, y de no sufrir ningún tipo de injusticia, ¿no? De no percibir injusticias a nivel social. Cuando Aranzazu ha decidido hacer esa ponencia, esa conferencia sobre mujeres y circo, empezamos un poco a mirar también si había fuentes sobre esos temas y la respuesta muy fácil y simple es no. Hay muy poca documentación sobre esta relación, ¿no?, mujeres y circo. Entonces yo, un poco buscando informaciones, me encontré con un artículo, ¿vale? Voy diciendo con antecedencia, yo no tengo una opinión sobre eso, estoy simplemente proponiendo algunos puntos, ¿no?, para dialogarlo. Y entonces, en esta revista, que supongo que conocéis porque se llama Zircolica, en 2019, en ese artículo sí que hablaban de algunas desigualdades en el circo. Entre ellas mencionaban cómo las compañías dirigidas por mujeres tenían menos, en su opinión, menos presencia en los festivales, que tenían menos contratos con los grandes circos y también menos reconocimiento en el sector. Entonces, en este contexto surgió un colectivo que se llama Cirqueras, que era formado, ¿no?, por mujeres que eran profesionales de las artes circenses y empezaron un poco a organizarse para visibilizar estas desigualdades y trabajar también para un cambio. Yo me interesaba un poco saber desde vuestra experiencia, ¿no?, que habéis pasado muchos años en el circo, este era un artículo del 2019, ¿vale? Sí, especialmente también esta pregunta va dirigida a Graciela, que tú eres también entrenadora, ¿verdad? Bueno, yo tengo un título de entrenadora, vale, pero nunca he ejercido. Eso vale, sí, he enseñado todo lo que he podido, lo he transmitido, vale, y sí que he enseñado a compañeros y siempre que me ha venido alguien a pedir ayuda, por supuesto, les he enseñado, siempre claro, cuidando que no se hicieran daño y aportando lo que sabía. Siempre he intentado transmitir lo que... Vale, entonces con esta relación un poco con las nuevas, ¿no?, artistas del circo, tú es algo que has visto también, ves que ellas se posicionan de manera diferente respecto a cuando tú empezaste o reconoces esa realidad que en la revista mencionan. A ver, lo desconozco un poco porque, digamos, esto pertenece al circo, se llama contemporáneo, ¿sabes? Para mí no hay circo contemporáneo y circo clásico, hay buen circo y ya está. Pero sí que es verdad que es gente que sale normalmente de escuelas o que son autodidactas, han empezado en el mundo de la calle, etcétera, pero bueno, no vienen de la tradición familiar del circo como unidad social que viaja junta. Es posible que a lo mejor no se las tuviera tan en cuenta en festivales, es que es otro circuito muy diferente al circo tradicional, puede ser. Pero yo últimamente sí que formo parte de una compañía de este tipo, de circo más contemporáneo. De hecho, vamos a trabajar aquí en el Price el 18 y el 19, en el Día de Abril.
Muchas gracias, señorita directora. Es que digo que haga publicidad, porque Claro, no os podéis perder, es una sí, preciosidad de es espectáculo. muy bonito y además mezcla circo tradicional con el circo tradicional con el circo contemporáneo y es de tipo documental, cada uno cuenta en primera persona su vida. Y bueno, desde hace unos años estoy más en contacto con esta gente porque yo viajando pues no tenía tiempo de hacer este otro tipo de relaciones. A mí me encanta la gente que viene de las escuelas porque para empezar aprenden de una forma mucho más sana, más segura, con una formación en teatro, en danza, en muchas cosas, en música, cosas que yo por curiosidad propia he ido aprendiendo. Si no, se aprendía tu número tal cual y no te formabas en otras disciplinas. Entonces, lo que yo, bajo mi punto de vista y lo que he vivido con este tipo de colectivos, no me ha parecido que las mujeres estuvieran así relegadas a un segundo plano o que tuvieran distintos derechos. Me parece que cuando he estado en algún festival había igual número de compañías, de hombres y de mujeres, pero si ellas lo dicen, puede ser que de alguna manera se hayan sentido discriminadas. Hay que ver la calidad de los espectáculos, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros decimos que ha habido mujeres que han sido cabeza de cartel, como Miss Mara, Pinito del Oro, un montón. En Italia tengo un montón de ejemplos. Tenéis unas directoras excepcionales, como la de Sorelle Bizzarro, que son 5 hermanos y solo las 2 mujeres llevaban el circo. Sandy Medini, que es la Sorfey, por supuesto, Moira, bueno, ya lo sabes que Moira, pero ha habido un montón de ejemplos y ahí sí que es diferente, ¿no? La mujer realmente no se ha mirado. Si era buena en lo suyo, ahí estaba, en lo que sea, cabeza de cartel, directora, etcétera, etcétera. En el mundo más contemporáneo, no sé si se ha sufrido esta discriminación. Yo creo que tiene muchas más herramientas para luchar contra ello, ¿no? Entonces es como curioso porque tú sabes muy bien que creen que son el no va más, el circo contemporáneo, y en muchas cositas tienen que aprender de late materno, de la leche de mamá, ¿no? Porque es verdad, todos se nutren del circo clásico y deberían de mirar un poquito atrás a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero no sé, tú de este tema no tienes realmente contacto con gente contemporánea que… No, contacto no. Sí. Tengo una opinión. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Graciela. Por supuesto, yo no distingo para nada. Es que no sé por qué tenemos esa costumbre de hacer tantas distinciones y hacer tantas cajas separadas en casi todos los ámbitos de la vida. Yo creo que eso nos debilita, pero bueno, precisamente volviendo al tema del circo, eso es lo que le ha hecho fuerte al circo, porque ante tanta dificultad, el no tener tantos compartimentos ni tanta división es lo que le ha permitido tener esa fortaleza para poder seguir adelante, ¿no? Y entonces eso me lleva a eso del circo contemporáneo, circo clásico. Bueno, un circo tiene que tener calidad. Obviamente la raíz del circo, ¿cuál es? El circo clásico, obviamente. Es como si ahora un pintor se olvidara de quién es Rembrandt o quién es Goya o… ¿Por qué? No es necesario, es decir, te puedes nutrir de eso, eso está en la esencia, en ese campo universal de donde brota esa creatividad, ese arte, porque cuando conectamos con ese campo es cuando nos emocionamos, cuando sentimos eso de yo no sé qué es lo que estoy viendo, pero sé que me está haciendo reaccionar, que estoy vibrando con eso, porque estamos realmente conectando con eso esencial, ¿no? De donde beben los creadores y los artistas, ya sea de circo, de cualquier tipo de disciplina artística. Y el espectador cuando ve eso es cuando realmente se siente conectado con eso, ¿no? Y en el circo, sea contemporáneo, sea clásico, ¿te pasa o no te pasa? Es decir, si lo que estás viendo no te transmite nada porque no está en esa conexión, en esa vibración, pues entonces es cuando para mí no tiene valía o valor. Y eso es lo que creo que no está sujeto ni al clásico ni al contemporáneo. Sí es cierto que hay veces que no sé por qué se genera ese enfrentamiento
que yo creo que es un error. Y lo que sí creo es que ambos pueden nutrirse, complementarse y aprender unos de otros y precisamente ir en la misma dirección, porque como yo digo, en el circo es que somos habas contadas. ¿Qué hacemos peleándonos y buscando distinciones? No vamos a ir a una. Pero sí es cierto que, hombre, si tú vas a una carpa, un circo bonito, clásico, con esa orquesta, con esas luces, con esos artistas, con ese vestuario, es que se te cae la baba, es que eso es maravilloso, ¿no? Cuando es bonito, y habrá otros circos de carpa que no tengan recursos o porque no tengan calidad o lo que sea, y hay cosas de contemporáneo que las ves igual y conectas. Y otras que por mucho que te las expliquen, es como cuando ves un cuadro, pues si lo ves, y no hace falta que nadie te explique, es que esto es, o sientes algo cuando lo ves o no sientes nada, ese es mi punto de vista. Entonces, bueno, pues con el circo, ¿por qué estábamos hablando de esto? Claro. Es que, bueno, que por cambiar un poco, que es verdad que yo es que apuesto por el buen circo y que en contemporáneo hay cosas maravillosas y en tradicional también. Yo animo a 18 y 19 de abril Vetus Venustas, porque justo es que hace esa comunión, por eso lo elegí para que esté en el Día Internacional del Circo, que es ese sábado, para que un poco reivindicando, porque es un espectáculo que pone en valor al artista de circo y al circo como tal, ¿no? Y son distintas generaciones de artistas que conviven en la pista, como decía Graciela, cuentan sus experiencias, está muy cuidado, hay una dirección fantástica y creo que además ahí sí que se ve pues ese guiño y esa comunión entre los dos, lo que se empeña la gente en decir, los dos circos. Entonces, por eso mismo os animo a que vengáis a verlo, que sé que os va a gustar. Ya dicho esto, bueno, pues mira, por el tema de las artistas de circo que hablábamos, claro, estamos yo creo mucho, por lo que estoy escuchando en la conversación, centrándolo en el trapecio, en el equilibrista, el funambulista. Bueno, pues quizás son disciplinas que han sido donde la mujer ha tenido mucha presencia, mucho protagonismo. Yo, sin embargo, en el mundo del payaso, actualmente hay muchas payasas, pero ha habido una época que ha estado muy desierto y todos los payasos eran hombres. No sé si, o sea, te lanzo la pregunta a ti, Marieta. Tú que además tu padre payaso, Pepe Tonetti, una celebridad. ¿Qué crees que fue? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no había más payasas? Pues la verdad que nunca me he hecho esa pregunta, pero así espontáneamente, porque además justo ahora hace muy poco hemos estado viendo Graciela y yo en concreto a varias chicas payasas. Y una de ellas, que te mandé un vídeo hace poco, es que tiene una vis cómica, o sea, es payasa, y los movimientos, todo. Yo no sé si es que a la mujer a lo mejor en el circo en un momento dado le ha gustado más mantener un poco lo que tú decías antes, ¿no? Esa figura del cuerpo, en la belleza, en la elegancia, sí han hecho de parteners de payasos, yo misma lo he hecho, pero nunca me planteé vestirme de payaso, es decir, perder un poco mi esencia femenina y mi pose, la belleza que puedes aportar al escenario, y a lo mejor han preferido hacerlo desde la imagen de mujer, vestidas de mujer o con un frac o con un... Sí han hecho réplica a payasos, pero es verdad que vestidas de payasas, maquilladas, digamos, creando ese personaje neutro, que no es ni hombre ni mujer, ni masculino ni femenino, sino que es pues el inocente, tontorrón, es verdad que ha habido menos. Incluso a lo mejor es posible que haya habido más a la figura del cara blanca, ¿no? Haciendo ese papel de cara blanca, más que lo otro. Pero no sé por qué habrá podido ser. Sí, bueno, Lina Morgan. Sí, Lina Morgan. No, sí. Ha habido grandes payasas, cuidado. Sí. Pero lo que pasa es que como iban vestidas de hombre, pues no se notaba que eran porque payasas. Está Chicho en Portugal, Ani Fratellini. Qué bueno. Mis respetos. En la familia Romanús, que eran fantásticos, también había una payasa por ahí vestida pues así, pues un poco como los payasos, como un hombre, entonces a lo mejor no se le prestaba mucha atención, muchas. Yo creo, tengo mi teoría, que la mujer a lo mejor había pudor a
a reírse de una mujer, porque era como ridiculizarla cuando la mujer, si decide hacer de payasa, bueno, ya sabes que yo estoy montando ahora un numerillo, a ver pues, si me bajo de las alturas, y entonces era esa, ay, ¿cómo te vas a reír de una mujer? Entonces a lo mejor te reías, pero poco así por lo bajo, pero yo creo que bueno, superado ese momento, hay grandísimas payasas, pero que las ha habido, ¿eh? En el circo clásico ha habido grandes ejemplos de grandes payasas, lo que pasa que, bueno, que a lo mejor... Sí, menos, claro. Lo que hablábamos antes, proporcionalmente en otras disciplinas, pues ha habido muy pocos hombres. Claro, Bueno, claro. No sé si será por ejemplo, truc de payasas no ha habido. Sí. O sea, Sí. Yo nunca he visto Pues una vamos a truc de- montar una. Venga. Bueno, vamos, venga. Sí. No sé si quieres hablar de los trajes, que era una cosa... Sí, de hecho era una pregunta Un que tema quería pendiente. hacer. La tenemos pendiente. Sí. Habéis hablado, ¿no? de cómo os gustaba vestiros y tal. No sé, una tensión que cuando ves, ¿no? Una mujer de circo piensas, oh, está volando, está saltando y todo. Y quería preguntar un poco si la elección del vestuario era algo totalmente libre o si era determinado un poco, o si en algún momento habéis percibido vosotras en vuestra experiencia que fuera un poco determinada para seguir una mirada masculina en el sentido, una mirada que entonces define cómo tengo que vestirme, a quién tengo que gustar. Si en vuestra experiencia fue así o si completamente el contrario. Bueno, en el circo clásico siempre se ha buscado la belleza, digamos que el público viera un gran atractivo, no solo en las mujeres, también en los hombres, por eso se llenaban de lentejuelas, se maquillaban, también por la distancia, pero sobre todo para parecer más hermosos. Pero respecto a por qué las mujeres llevamos las piernas al aire y las lucimos, es porque somos acróbatas, igual que las bailarinas, las patinadoras, y los hombres también llevaban unas mallas imposibles marcando, todos lo sabéis, paquete, exactamente. Y entonces pues las señoras abajo pues soñaban, porque yo he visto que mis compañeros del trapecio, pues cuando bajaban tenían una fila increíble de admiradoras y yo menos, a pesar de haber enseñado mis piernas. Sí que es verdad que luego llegó un momento que cada vez se enseñaban más, pero yo creo que esto lo inventó alguna mujer con las piernitas cortas y entonces empezó a llevarse el bañador y veíamos una grabación, ¿no?, que el mío era, pues solo tenía aquí como una rayita y entonces continuaba, se ve que la pierna la alargábamos hasta aquí, hasta la axila. Pero no, el vestuario lo escoge uno, sobre todo por... Se lo hace uno, claro, te lo haces tú, te lo bordas tú a tu manera y lo haces sobre todo por una cuestión de comodidad. Yo en el trapecio no llevo las piernas cubiertas porque necesito, hoy en día las trapecistas llevan unas botas protectoras de piel para no hacerse daño, pero yo trabajo a la antigua, ¿qué le vamos a hacer por los años que tengo? Y entonces necesito la piel contra la cuerda del trapecio, pues porque me agarro mejor. Eso supone pues rozaduras, sangre, llagas y luego finalmente un callo cuando le da la gana de salir. Pero bueno, eso lo hemos escogido siempre nosotras. Creo yo que es una cuestión nada más de la estética. Gracias. Sí. O sea, quiero decir que al final, Claro. perdona, que digo que es parte de la libertad, que es verdad que como acróbatas tienes que ir cómodo vestido, pero también era en una época se iba con un atuendo que no era el que te permitían ir por la calle, desde luego, ¿no? O incluso otras artistas de otras artes escénicas les hacían taparse más, incluso a las bailarinas les hacían taparse más. Sin embargo, en el mundo del circo se daba ese permiso, obviamente era necesario, pero no había en ningún momento censura de ningún tipo, cosa que con el ballet sí que lo hubo. Eso también. Pero que eso es también una de las cosas de la libertad de la mujer en una época dentro del circo, ¿no? O yo así lo veo. Sí, sí. Muchas gracias. Y otra cosa que habéis dicho antes me hizo un poco pensar a otra
queja, ¿no? que leí, creo, en esa distinción de circo contemporáneo, ¿no? Algunas preocupaciones que planteaban esas mujeres de circo sobre maternidad, ¿vale? Sobre maternidad y esa conciliación con ese trabajo que requiere mucho, ¿no? de su propio cuerpo. Entonces, no solamente los cambios del cuerpo durante el embarazo, pero también el ritmo de producción, las largas giras. Entonces, me interesaba un poco preguntaros si, y sobre todo también a ti, Marieta, que tú has crecido en las caravanas, como decía, ¿no? Entonces tú lo viviste desde dentro, no solamente como un espacio de trabajo, pero también un espacio de vida. Entonces, si tú, ¿cómo se gestionaba en ese tiempo todo esto en el circo tradicional? O sea, había una manera diferente de integrar la vida familiar y la vida de circo dentro de este mundo. Imagino que te refieres a qué pasa cuando las mujeres de circo tienen que ser madres y cómo se organizan, ¿no? Si actúan o lo que sea. Bueno, obviamente todas las disciplinas que puedes permitirte hacer con un embarazo se siguen adelante, eso es igual que en la vida normal. Hay algunas cosas que llegado a un punto ya no se pueden hacer, en ese espacio se sustituye, se separa, ¿no? A lo mejor deja de hacer ese número y enseguida, en cuanto está recuperada, vuelve al escenario. El tema que en el circo tradicional, que va en gira, al ser esa estructura tan enraizada en la familia, y la familia no solamente es tu familia de tu sangre, sino la familia que es la compañía entera, ¿no? Que durante ese año, el tiempo que estés, es tu familia a todos los efectos, pues sí es cierto que se ejerce un cuidado de todos los individuos de esa comunidad. Entonces, si tú ya te has recuperado de tu embarazo, tienes tu bebé y tienes que salir a la pista, que tienes un número que dura 5 o 6 minutos, o el tiempo que tú necesites, pues siempre te lo va a cuidar otra persona, o te lo va a cuidar otra mamá, o te lo va a cuidar otro papá, o te lo va a cuidar tu hermano que va contigo en la troupe, ¿sabes? Entonces eso siempre se ha hecho un poco sobre la marcha, ¿no? Se ha buscado la manera de que el espectáculo debe continuar y se ha hecho siempre así. O sea, no es como me he quedado embarazada, me voy del circo a mi casa física y me quedo ahí mi embarazo, No, eso yo creo que nunca es así, pero tampoco creo que eso haya implicado, hombre, habrá habido casos en los que una trapecista pues no ha podido, incluso algunas han seguido trabajando hasta un estado avanzado, ¿no? Si te lo permite el embarazo y todo eso, se sigue. A ver, la exigencia en el circo a nivel físico es grande, pero también es grande ¿cómo decir?, el empaque, ¿no?, para afrontar eso, ¿no? Un artista es como un poco lo que pasa en otras cosas, ¿no?, en otros deportes o en otras... Cómo se recuperan tan pronto cuando tienen una lesión, cuando tienen pues en el circo pasa un poco eso, ¿no? Yo no sé si es ese espíritu de superación, ese amor a la pista, a seguir, ¿no? Tienen como esa gallardía, ¿no?, esa raza, motivos económicos también. O motivos económicos también, es un poco una mezcla de todo, pero se suele ir más o menos en conjunto, ¿no? Nunca vas tú solo como individuo, ¿no? Pues a lo mejor si tu número no puedes, sigue haciendo el número tu familia para poder seguir. Pero yo creo que más o menos en casi todos los casos se puede sobrellevar de esa forma y se plantea como algo natural, no una dificultad, sino una circunstancia que forma parte de lo normal. Perdón, yo tengo varias preguntas. Sí, yo es que digo, ¿queréis que abramos ya? Sí, claro. Sí. Varias preguntas. Espera, vamos a hacer turno de preguntas ya. Yo creo que ya por la hora que es... lo que pasa, a ver ahora cómo hacemos, ¿eh? No, yo puedo hablar alto. Ah, venga, va. Pues venga. Tengo varias, ¿eh? Bueno. No, una no, voy a hacer varias. Bien. Una a raíz de lo que acabáis de decir. Suele haber una partera que da luz en la caravana, se va al hospital. Al hospital, sí. Si te da tiempo. Hay médicos, suele haber un médico que acompaña o no.
No. Siguiente. Cuando hay un problema en el circo, ¿suele haber un gestor o hay una reunión entre todos y llegáis a un común acuerdo? Depende del tipo de problema del que se trate. Si es algo que tiene que decidir la dirección, pues se reúne la dirección. Y si no, si es algo que nos concierne a todos, como por ejemplo luchar por nuestra seguridad social, pues nos ponemos de acuerdo todos los trabajadores. Luego, no tenéis descanso, con lo cual, ¿cómo celebráis? O sea, yo sé que comida, cada caravana, cada familia se cocina a ella, igual que se enseña de padres a hijos y demás, pero ¿tenéis algún tipo de reunión cada cierto tiempo para celebrar todos juntos, en torno al fuego, en torno a una charla, en torno... Uy, sí, eso era muy popular, ¿no? En el circo lo bonito es que cualquier motivo era bueno para reunirnos, porque por suerte no había televisión y lo que había no era interesante, y nos reuníamos efectivamente al lado del fuego para tocando la guitarra, contar anécdotas, los más mayores contaban cosas de antes y también nuestros problemas de cada día. Sí, sí, eso... Incluso eventos y, por ejemplo, yo hice la comunión en la pista del circo. Mi hijo fue bautizado en la pista del circo. Se celebran muchas bodas en la pista del circo con un padre que tiene su parroquia, es Circos y Ferias, y se hacen ahí. Él lleva, bueno, el padre Mendizábal ya falleció, ahora hay otro que utiliza, o sea, que está representando a Circos y Ferias, pero el padre Mendizábal viajaba por toda España, llevaba en su cochecito, incluso tenía una pequeña caravana y llevaba un Cristo que lo colgaban de la banquina del trapecio, sí. Ponía su pila y todo eso y ahí se celebraban pues todo ese tipo. Sí. Dos últimas preguntas que tienen que ver con lo de cuando se muere un animal, ¿qué hacéis con él? Y, perdona, espera, y cuando sobre todo cuando giráis, si se muere alguien, alguna persona, se la entierra donde dice o lo siento, o la coméis, como dicen por aquí. Bueno, eso no, como cualquier persona, igual que en la ciudad donde pase, pues si es un animal tendría que venir un veterinario y hacer los protocolos normales, reglamentarios, y una persona exactamente igual que si se muere alguien aquí en... ¿Una persona que ha elegido enterrarse en un sitio o en la ciudad donde le dejáis enterrado allí? Supongo que eso dependerá un poco de la familia, pero sí, a veces sí ha pasado que se ha enterrado en la ciudad donde están. Gracias. Nada. Muchas gracias. Una pregunta, Marieta. Has hablado de tu padre, pero no has hablado de tu madre. ¿Tu madre era artista también? Bueno, mi madre conoció a mi padre porque estaba, al principio cuando era jovencita, estaba en un ballet al que contrató el circo de mi padre y a partir de ahí ya se enamoraron, pero mi madre luego decidió por voluntad propia dejarlo. Mi madre no era artista de circo como tal, ella cantaba y ella después decidió, no quiso seguir, pero por ejemplo mi tía, que era la mujer de mi tío Manolo, del Cara Blanca, que trabajaba con mi padre, ella era maestra y aparte de que organizó una escuela en el circo donde enseñaba a los niños, les daba lecciones, ella siempre se ocupó de la taquilla, de las cuentas y todo eso. Pero mi madre pues decidió ir con el circo, por supuesto, pero no quiso seguir trabajando. Pero hubiese podido hacerlo perfectamente si ella hubiese querido, claro que sí. Que hacéis de todo, que llevabais a camiones o esas cosas. Pero mi pregunta es, y vosotras sois jóvenes para, yo estoy pensando en la carrera. No habéis dicho que hubiera 3 áreas circenses, solo había entre Carceller, Castilla, Manuel Fijó, habéis hablado del circo ruso. Es decir, su padre y tu tío, no había mujeres empresarias en aquel momento. Voy a contestar yo. En España no, pero en Italia sí que he nombrado a Moira Orfei. Sí, y las hermanas Bizzarro también vienen de los años 50 y te digo, eran 5 hermanos y lo dirigían ellas. Está
Krista en el circo Krone alemán, que tiene 100 y pico años de historia, y esta señora llevaba el circo, la señora Benevais en Dinamarca, que le encantaba tener a los elefantes sueltos. Ella ponía de condición, como había muchas praderas, que los elefantes camparan libres por ahí, y ha habido muchos ejemplos. Es verdad que en España no. En los primeros años del franquismo, la censura se preocupaba del tema del circo, no se metían con ellos, pero sí se preocupaba a los payasos, lo que pudieran improvisar, porque al final eran los pocos que hablaban, los payasos, y no, por supuesto, nunca se metían contra los militares, ni la iglesia, ni nada, que podían hablar sobre el extraperlo, o sobre el mercado negro, o cosas así. Y eso es lo que la censura tenía miedo de los payasos, de lo que decían ellos. Y sobre el tema de las mujeres, los primeros 40, 50, sí que a veces les obligaban a ponerse una especie de pololos, que les bajaban hasta media pierna, y luego les debieron que no se podían mover con esos pololos, pero al principio sí que Yo creo que lo ha comentado Marieta antes, que llegaban los de la censura y decían, que vienen a poneros el pantalón largo, y luego hacía, porque es verdad que ha sido un mundo muy libre, el mundo del circo, y hacíamos lo que nos daba la gana realmente en cuanto se daban... Ha tenido que rondar ahí en los límites de la normativa en casi todo, ¿no? Pues bueno. A ver, bueno, primero felicidades por la organización, por la ponencia y por las artistas. Entonces, bueno, el tema de la mujer y el arte, la mujer y el circo, en realidad es la mujer y el arte. En el arte siempre la vida ha sido mucho más libre que en el resto del funcionariado. Entonces hay, para hablar del caso de España en concreto, años 40, donde la vida era muy difícil, pero el arte era muy dura, pero muy abierta. Entonces voy a comentar dos referencias. Dos referencias, una conocida por todos y otra casi también. En los años 50 había en España, estaba el obispo Federico Sopeña. Federico Sopeña fue director del Museo del Prado, director del Conservatorio y era el alma mater de la música. Nuestra madre, que era la misma, la de Graciela, que es la mía, además es su padrino, resulta que como somos 10 hermanos, la hermana que va detrás de mí es catedrática de música, de filosofía, le daba clase el padre Sopeña. Y en una conferencia, años 60, entre los artistas hay que admitir que el tipo de relaciones y de costumbres son diferentes al resto de los humanos. Es decir, que hay que tener mucha más apertura. Mi madre me horrorizada. ¿Qué es eso de que chico con chica pueden hacer lo que les dé la gana? Y eso porque era cierto. El mundo de los artistas, el circo no olvidar que es arte y medio, porque es mucho más arte. Y otra referencia de una persona conocida por todos, llamada por todos Fernando Fernández. Fernando Fernández Gómez nació, igual que naciste tú, de familias que eran todos artistas de teatro. Él, ahora tendría 105 años, y en los años 40 contaba, hay una película deliciosa que los que hayáis tenido la suerte de verla la habéis disfrutado, y los que no la hayáis visto la disfrutaréis muchísimo. El viaje en una parte que va hablando de cómo se va recorriendo los teatreros, van viendo por los pueblos. Y él cuenta en sus memorias cómo el tipo de relación que había entre las personas era radicalmente distinto que en el resto de funcionarios. No tenía nada que ver. El mundo era mucho más abierto, porque además tenía gente viviendo de poco en poco y por muchos sitios, no podía haber fortuna. Entonces, en eso el circo no se ha sustraído a esa sociedad que está más desarrollada y que además en la cual debemos mirar, o sea que gracias a artistas y la recomendación que has hecho tú, Vetustas, que quiere decir etimológicamente, Venustas es la belleza. Y Vetus, entonces la belleza de la edad.
Yo quería comentar, cuando habéis hablado de esta señora que preguntaba detalles que a mí nunca se me habían podido preguntar sobre el circo, pero sí decir que una cosa es la vida de los artistas, estrellas dentro del circo, y otra cosa es los trabajadores que iban siendo contratados para montar, para desmontar, etc. Entonces yo he visto en los circos que también había caravanas, o sea, había rulos donde estaba el comedor. Por ejemplo, para este tipo de trabajadores, porque no llevaban su luz propia. Entonces, eso también acentuaba esa convivencia también entre ellos. Y luego, sobre la cuestión de lo de la vis cómica. Nosotras estamos aquí dos, que somos hijas de payasos también, y yo le preguntaba esto a mi padre, ¿no? ¿Cómo es que hay menos payasas? Yo he salido alguna vez con mi padre, pero como le ha pasado a Marieta, pues de forma curiosa, porque mi padre era clon, pero si yo iba con él, él se ponía a gusto y yo cara blanca. Curioso, ¿eh? Bueno, entonces yo le preguntaba a mi padre, se desdoblaba de su rol. ¿Por qué las mujeres no son tanto payasas, no? Y decía siempre, sí, hay mujeres que nacen con vis cómica. Marisa Pérez, Lina Morgan, etc., ¿no? Pero por lo general, la vis cómica no la tienen tanto las mujeres, ¿no? Eso decía mi padre. Entonces, tiene que desarrollar, no es una cosa como a bote pronto, sino que tiene que desarrollar un poco más ese arte o esa forma de hacer reír. No es tan sencillo, la sociedad ve más la vis cómica y tal. A día de hoy también hay muchos artistas que, sin ser exactamente payasos y personas en la vida corriente, esas personas cuando las ves, digan lo que digan, tú ya te estás riendo, sencillamente, ¿no? Y la última cosa que quería decir es que en el circo, aparte que soñamos, porque el circo nos hace soñar que somos aquella que está volando en ese momento, ¿no? Pero yo recuerdo del circo Atlas, por ejemplo, del circo donde se ha criado Marieta, recuerdo de aquello, con relación a la censura y a otras cosas, ¿no? Porque era todavía época de Franco. Y la función que hacían los hermanos Tonetti, la parte suya, ¿vale? Porque luego había los Augustos de Suárez, etc. La función que ellos hacían estaba mal dirigida a los adultos que a los niños. Porque había una cuestión, ¿quién lleva a los niños al circo? Los padres. Les tiene que gustar a los padres, ¿no? Entonces, todos los guiños, picardías, dobles sentidos que utilizaban los Tonetti, que encantaban a los padres, y nos reíamos mucho. Los niños no lo captábamos tanto, pero los padres les encantaban, ¿no? Empujaban, oye, niños, ¿no queréis ir? Que está el circo a los que Y luego, con relación a la ropa, pues aparte de la belleza, la estética y tal, también estaba que nos gusta ver, ¿no? Como el que va a ver un cuadro, nos gusta ver eso también a los espectadores, y estaba esa posibilidad de ver los cuerpos de una forma que no se veían tampoco fuera, ¿no? Esto como se gusta. Por último, el tema del circo contemporáneo con el circo clásico, con el circo de familia, ¿no? Lo que son las ventajas. Graciela muchas veces ha dicho, ojalá yo hubiera tenido esa posibilidad de haber tenido un entrenamiento más técnico que lo que ha podido ser el aprendizaje que ella tuvo, ¿no? Pero creo que eso es lo de menos, en comparación con la riqueza humana que supone el circo de familia. Por lo que se ha dicho, es un mundo aparte. No se puede regir por las leyes de fuera. Está la carpa del circo y está el resto del mundo, ¿no? Así que ojalá no desaparezca, y lo que hay que decir es que hay una iniciativa desde Chile para que el circo de familias sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Y ojalá salga, porque es una cosa que si no la cuidamos, si no vamos, cada vez que veamos que está el circo Quirós, o está este circo, o el Ralú, el que sea, tenemos que ir a los circos. Porque si no, eso que es como impresionante que haya sobrevivido después de tantos siglos, ¿no? Que no se sabe cuándo empezó, esperemos que nunca veamos cuándo va a terminar, vayamos, porque es algo intangible y es una riqueza
que como no la cuidemos, va a desaparecer. Y solamente quería deciros eso. Ojalá no Sí, muchas gracias. Gracias por la intervención que ha sido, y es verdad, sería una pena que desapareciese. Hablando de los circos y por homenaje también a las mujeres, Circo Raluy Legacy, que vendrá las próximas Navidades, lo dirigen 2 mujeres actualmente, Luisa y Kerry Raluy, que eso también es genial. Yo, fíjate, lo que decías de las payasas, creo que tomo un poco tomo la línea que llevaba Marieta, que ha comentado de la vergüenza. O sea, yo creo que no es que no tengamos vis cómica las mujeres. Hay mujeres que yo me he reído mucho más que con muchos hombres juntos. Lo que pasa que es verdad que ha habido una época que ese sentido de la vergüenza lo tenemos mucho más metido, o lo hemos tenido más metido. Y al final, claro, eso es una barrera que nos ponemos a nosotros mismos para hacer reír, pero que a lo mejor dentro de su entorno más íntimo era graciosísima. Es que eso, yo creo que al final es verdad que ha habido nombres puntuales de mujeres, pero contan con los dedos de una mano en una época de payasas, y menos mal que ahora empiezan a crecer, pero sigue siendo mayor el número de hombres. Pero bueno, poco a poco supongo que iremos. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Perdón. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, enhorabuena por la fuerza y por seguir trabajando. Simplemente una consulta vinculada a la cuestión más corporal y más de entrenamiento, porque ¿cómo hacían, y también en mi caso viniendo de la danza, donde las lesiones son así como un corte de pronto en las trayectorias o en los ensayos o en el trabajo, ¿cómo hacían y cómo hacen? Graciela, vos, por favor, que además de lo último que me acuerdo era que te tirabas sin red, literal. O sea, por una parte, ¿cómo hacían cómo hacen en este momento con el tema de las lesiones para seguir adelante? Y por otra, con el tema de la jubilación, porque si bien en el arte tenemos que seguir trabajando, tengamos 6 o 60, cómo en este momento y también en el área tan específica de circo, porque para cultura solamente 3 profesiones específicamente nombradas en el BOE tienen la jubilación permitida a los 60, que son cantantes, malabaristas y bailarines. Pero un trapecio o una amazona, Marieta, o sea, eso, gracias y... Yo creo que si el BOE recoge malabarista, yo creo que se refiere al mundo del circo en general, porque a lo mejor no han sabido especificarlo bien. Es verdad que hoy en día sí te puedes, si has cotizado lo suficiente. ¿Cuál es el problema? Hoy en día todos los circos están obligados a cotizar. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, como realmente es que esto ya es otro problema, que la vida del circo en carpa es muy complicada. Pagar todo lo que hay que pagar hoy en día es muy complicado, se vuelve muy difícil para los circos y entonces a veces son un poco granujillas y cotizan menos de lo que debieran. Entonces yo desde hace muchos años llevo luchando por esto. De hecho hemos denunciado a más de un empresario porque luego nos echaban naturalmente, porque claro, luego se beneficiaban el resto, porque es verdad, es una cosa que es impensable, no solo en España, en Italia son mucho peores, hay en países que bueno, que nada. Pero bueno, también tenemos una pequeña ventaja que creo que está actualizada, porque llegó un momento que un día cotizaba por 2. Luego como que desapareció y otra vez lo han vuelto a poner, menos mal, porque claro, nuestra vida es corta, si tenemos una lesión, si tienes a alguien que te sustituya, pero normalmente si no trabajas no ganas. Esto en el mundo del circo es así. Entonces es difícil, muchas veces trabajamos con dolores, con fiebre, a mí me ha tocado trabajar así, y con 39 de fiebre y con lo que sea, porque... En mi caso, porque era una cuestión de
de amor por el espectáculo, cómo iba a dejar el espectáculo sin la trapecista, que normalmente siempre hacía más cosas, porque en un momento con los Raluí hacía la percha, el trapecio, el final, algún ballet, y claro, en mi ausencia se notaba mucho. Entonces me he visto obligada, es verdad que la gente de circo somos muy duros, y a veces te toca trabajar con lesiones, con dolores, con fiebre, y bueno, es así, estamos en ese sentido un poquito desprotegidos. Hoy en día no es tan grave la cosa, por suerte, y si realmente estás mal, pues ya está, dejas de trabajar y no se para el mundo por eso. Entonces hay que tenerlo un poco presente. Es verdad que todavía es complicado para el artista, es que tenemos una vida muy precaria, muy inconstante, nunca sabes, estamos siempre un poquito en el alambre, literalmente al borde del precipicio. Tú no sabes, hoy tienes trabajo, pero mañana a lo mejor no, y lo poco que has ganado te lo comes. Entonces es una vida muy inestable, pero maravillosa. Yo creo que eso también está muy ligado a las artes en general, ¿no? Esa profesión se viene asumiendo esa parte, ¿no? Y también es lo que dices tú, la gente de circo es muy fuerte. Supongo que en otras artes también será así, pero lo que yo conozco es el circo, es muy fuerte y sí que siempre prima ese respeto por la función, ¿no? Yo, en el caso más cercano mío, por ejemplo, mi padre estaba enterrando a su hijo, a mi hermano, en Madrid por la mañana, y a las 5 de la tarde estaba saliendo en la pista del circo en Bilbao a trabajar de payaso. Y durante 22 días que mi hermano estuvo en coma, después de un accidente de moto, mi padre cada día iba por la mañana a ver a su hijo en coma y por la tarde estaba trabajando en la función sin que aún nadie supiese nada. Y ese día que mi padre vino del entierro, que ya salió en prensa y todo eso, cuando él salió a la pista, en ese momento se vino abajo el circo, ¿no?, de aplausos y de todo, pero yo preguntaba, ¿cómo puede este hombre estar aquí saliendo a hacer reír a los demás cuando acaba de enterrar a su hijo? Yo creo que eso ni se plantea, ¿no? Es algo... Yo creo que le ayudó. Si no hubiera tenido el circo hubiera sido mucho más difícil, porque es verdad que ayuda. O sea, tenemos una compensación, claro, una satisfacción que recibimos a cambio que no se cambia por nada. Tú le das al circo el 100% y el circo a ti te lo devuelve. Eso es así. Bueno, pues yo creo que ya terminamos con Mujer y Circo. La próxima ponencia será el 29 de ¿qué estamos ahora en marzo? Abril. Que será de fondos gráficos y circo de la Biblioteca Nacional. Ya sabéis que la Biblioteca Nacional tiene una gran colección de carteles, de fotografías en torno al circo, y vendrá la responsable de Cultura de la Biblioteca Nacional para hablarnos sobre ello, y habrá también una tertulia con gente especializada en el tema para también conocer un poco más a fondo el mundo del circo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Pensemos que el circo ha sido inspirador de todas las artes y que al final todas las artes, como las artes plásticas principalmente, han sido una fuente de inspiración para ellos el circo, porque es muy estético desde sus orígenes hasta la actualidad. Entonces, bueno, que la mujer ha tenido un papel muy, muy libre y que eso era la intención del día de hoy, el poner en valor cómo la mujer figuraba como cabeza de cartel en una época en que la mujer estaba de puertas para adentro en una casa, ¿no? Así es que nada, lo dicho, muchas gracias y bienvenidos, y esta es vuestra casa.